Vamos a recibir a Juan Carlos Sueiro, director de Pesquería de Investigación del área de Océana, una de las organizaciones no gubernamentales que trabaja más intensamente en la investigación y en la aproximación al tema marítimo. Y Juan Carlos es un experto en el tema, por lo tanto, escucharlo y conversar con él en relación a la promulgación de la ley que protege la biodiversidad y garantiza la pesca dirigida al consumo directo de los peruanos va a ser sin duda muy valioso. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Esta ley garantiza una pesca dirigida al consumo directo de los peruanos? Esta ley lo que busca es proteger las 5 millas, que es una de las zonas más importantes en términos no solamente de la pesquería en sí, sino también del ecosistema, en la medida que es la zona en donde se refugian los peces, desovan, crecen los juveniles y entonces tiene un rol decisivo en la salud del ecosistema marino peruano. ¿Cómo eran antes estas 5 millas en relación a lo que la ley cambia? Sí, la ley pone 2 restricciones. La primera es que la flota industrial no puede entrar a las 5 millas. Eso ya sucedía, ya había un decreto supremo. Pero lo que ha pasado es pasar de un decreto supremo a la ley. Entonces le da mayor protección, mayor fuerza a esa restricción. Entiendo. La segunda restricción tiene que ver con una flota que llamamos de cerco, o sea que pesca igual que la industrial en términos de procedimiento, pero la embarcación es mucho más chica, ¿no? Ese tipo de embarcaciones ha crecido de manera significativa, como muchas de las flotas en la pesquería, que es un problema, y no tenían buena parte de ellos una restricción donde pescar. Entonces podían pescar literalmente detrás de la ola. Entiendo. ¿No es cierto? Pero ese tipo de aparejo en una pesquería en esa zona tiene... Es muy depredador. Sí, tiene 3 impactos que hemos identificado. Uno primero tiene que ver con que es poca selectiva la red. Entonces pesca lo que cae, del tamaño que sea, etc. Uno segundo es que si es poco profundo, perturba el lecho marino, ¿no? Lo raspa, lo mueve, lo perturba. Y lo tercero es que genera conflictos con pescadores de anzuelo, de cortina, buzos que son costeros y que se ven interferidos por ese tipo de embarcación. En realidad ya hay 2 restricciones, ya hay 2 tipos de flota con esta restricción de 3 millas, no de 5, de 3 millas, ¿no? Las que pescan anchoveta para el consumo humano directo, y en el caso de Tumbes de 5 millas, ¿no? Por una reglamentación especial, territorial que hay para ese departamento. Pero el resto de esa flota de cerco no tenía ninguna restricción. De acuerdo. Entonces, con esta ley se pone, ¿no? Una restricción de 3 millas. El otro cambio importante ha sido la ley vigente, ¿no? Establece solamente una flota industrial y una artesanal. Pero en la artesanal hay más de 20 formas de pescar, distinto poder, etcétera, que generaba entonces estos problemas que hemos mencionado. Entonces ahora se ha establecido una flota industrial, una flota de menor escala, que serían estas embarcaciones que he descrito, y la flota artesanal, que permitiría entonces darle un mayor orden. Por supuesto. ¿No es cierto? Ahora, eso no quiere decir que se han resuelto los problemas. No, justo por ahí va mi pregunta, digamos. Ya tienes la ley, ¿quién va a fiscalizar justamente la penetración en esas 5 millas? Ya, la ley establece 60 días hábiles para que el Ministerio de la Producción reglamente la ley. Pero uno de los temas, sin duda, es que tiene que haber un sistema de fiscalización que tenga que ver con un sistema de control satelital, pero allí la tecnología ha avanzado de manera significativa, ¿no? En el sentido de poder tener sistemas más baratos, ¿no? Que los actuales. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, actualmente se está probando con la flota de Potera un sistema con un servicio satelital de una de las empresas mundiales, ¿no? De servicio satelital, para tener un sistema que sea más barato que el que actualmente tiene el Ministerio de la Producción. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? No es tecnológico, el Ministerio establece condiciones, establece requisitos que hay que actualizar. que hay que ponerlos más compatibles con los avances tecnológicos. Por supuesto.
¿Por qué? Porque creemos que tiene un sesgo muy industrial. Como el sistema satelital está basado en la flota industrial, claro, ¿no? Hay que buscar un sistema o sistemas más convenientes para la flota artesanal. Entiendo. ¿No? Eso va a estar en el reglamento. Tendría que estar en el reglamento. Tendría que estar en el reglamento y en los procedimientos de PRODUCE para hacer las convocatorias, claro, para modificar los protocolos, los requisitos, de tal forma que haya una expansión adecuada de estos sistemas, porque no solamente es control, es también comercial, es también de seguridad, ¿no es cierto? O sea, tengo un percance, se me malogró la radio, no tengo energía, el sistema dio una señal por donde estaba. O sea, también te puede ayudar a esos niveles, vaya. Entiendo. Hay mercados internacionales que exigen una trazabilidad, quién lo pescó, a dónde, ¿no? Entonces, eso posibilita. De acuerdo, clarísimo. Esos accesos. Juan Carlos, tengo la sensación que esta es una norma que tuvo muchas resistencias. ¿De quiénes vinieron esas resistencias y en qué se basaban? Sí, Carlos, todas las normas que tienen que ver con la pesquería generan resistencia. Todas, absolutamente todas. Esta no es la excepción, ¿no? Es un sector con una actividad muy intensa, con cierto desorden. Entonces, con muchos intereses. Con muchos intereses. Entonces, cualquier regulación, siempre hay un sector que se opone, ¿no? Hemos identificado dos principalmente. Uno, la industria, porque al pasar de decreto supremo a ley, claro, entonces ya no es posible flexibilizarlo de las 5 millas, ¿no es cierto? Y la segunda restricción que hemos identificado son de los armadores de estas embarcaciones que tienen que pescar a partir de las 3 millas. ¿No es así? Es un elemento. Allí queremos ser claros que, en la opinión de Oceana, que nosotros no estamos en contra de esas embarcaciones. No, seguro, lo entiendo, claro. Cumplen un rol en la alimentación, en la generación del empleo, pero tienen que tener restricciones respecto a dónde pescan, ¿no es cierto? Porque a ellos y a otros les impacta, ¿no? Este tipo de actividades, como se ha estado advirtiendo respecto a la sostenibilidad de su negocio, además, está de la mano de esto, justamente, ¿no? Absolutamente. De acuerdo. Ahora, este nuevo dispositivo agrupa 6 modificaciones sobre la Ley General de Pesca, propone el reordenamiento de la flota pesquera, como tú nos has comentado, divide pesca ancestral y artesanal, lo cual parece interesante. ¿Son ideas de una pesca moderna o tenemos todavía que mirar más detalles para un poco ponernos a la vanguardia en la pesquería? Sí, hay varias cosas más que creemos que... ¿Cuáles, Juan Carlos? Por ejemplo, la transparencia. Es necesario incluir en la norma procedimientos de transparencia más eficaces. Se toman decisiones que implican una gran cantidad de impactos económicos grandes, que es necesario tener mayor claridad de cómo se asumieron, cuál es el proceso, qué metodología se ha usado para tomar esas decisiones. Lo segundo es la participación. El sector pesquero es uno de los sectores que menos propicia la participación en la decisión de las normas. Entonces creemos ahí que es necesario ampliar la participación de los involucrados. Hablamos de pescadores en las caletas, por ejemplo. ¿no? Creemos que es adecuado un Consejo Nacional de la Pesca Artesanal que tenga representación de pescadores artesanales u otros estamentos para discutir justamente qué prioridades hay que establecer en relación a lo de la ley. Otro aspecto que nos parece importante es que la normativa incluya la condición de sobreexplotado en nuestra reglamentación, en nuestras normas. ¿Para detener la pesca de determinadas especies? No hay condición de sobreexplotado en nuestra normativa. Mira. Entonces es un problema, porque nosotros tenemos pesca no explotada, subexplotada, plenamente explotada y en recuperación. Pero en recuperación quiere decir cuando ya el recurso está en las últimas. Sí, claro. ¿No es cierto? Entonces hasta el no queremos llegar ahí, justamente, ¿no? Y hasta el día anterior de que se declare en recuperación estaba plenamente explotada, pero cuando en realidad estaba sobreexplotada. En el lenguaje coloquial, con académicos, en investigadores, con los pescadores, todos reconocen que hay especies que están sobreexplotadas. Pero en la normativa peruana no hay un ítem que diga de acuerdo que como condición del recurso es sobreexplotado.
¿no? Y finalmente creemos que es necesario establecer en la ley determinados principios de sostenibilidad que tienen que regir las decisiones. Hay que tomar en cuenta que la ley del año 1992. Sí, pues. Entonces, hay nuevos retos que han salido, nuevas condiciones que es necesario actualizarla para seguir asegurando la sostenibilidad. De acuerdo. Juan Carlos, ¿habrá sectores pesqueros que esta norma los obligue, en la medida en que tienen que retirarse de las 5 millas, quizás a gastar más en diésel, petróleo, a cambiar algunas logísticas, a tener más hielo para refrigeración, es más tiempo de entrada a mar adentro, ¿no es cierto? ¿Te parecen críticas válidas del sector más industrial? Por supuesto, por supuesto. Yo diría sobre todo, además, de esta flota que va a las 3 millas, porque la flota industrial ya está fuera de las 5 millas hace bastante tiempo. Vale. ¿No? Y ahí es necesario, por ejemplo, un programa, para empezar, esta modificación del sistema de control satelital, ¿no? Clarísimo. Que sea más conveniente. Un programa de financiamiento. Sucedió con la flota industrial hace 20 años, ¿no? Le dieron un programa de financiamiento para la instalación. Para dinamizar su economía, claro. Exacto, ¿no es cierto? Hay temas que a esa flota se puedan generar programas de compras, ¿no? Por parte del Estado, ¿no? De sus productos, de tal forma que ayude a ese tránsito, ¿no? De esta nueva regulación para este tipo de flota que se va a ver afectada por el hecho de salir hasta la milla 3 a pescar, ¿no es cierto? Es sin duda que hay que buscar también allí otros mecanismos, aparte de los que he mencionado, que puedan ayudar, ¿no? Reforzar esa actividad de tal forma que la afectación sea lo menos posible, ¿no? A esa altura marina, 3 millas, 5 millas, ¿tenemos penetración de naves chinas o estas están mucho más adentro? Están mucho más fuera. Las naves chinas normalmente operan fuera de las 200 millas. Y cuando entran, ¿no? Que apagan su sistema, no es para estar tan cerca. En primer lugar, porque lo hacen cuando se dan cuenta que hay pota adentro. ¿No? Pero no pueden determinar que haya pota a 50, 80 o 100 millas, ¿no es cierto? Entonces es en el borde. Es en el borde. Y ahí, sin duda, es otro contexto, otra dinámica, ¿no? Ha sido un tema que también en tiempos recientes se le ha prestado bastante atención. Bueno, desde el satélite, ¿ves no sé si llamarlas granjas o laboratorios o fábricas, donde justamente procesan allí mismo el pescado, Juan Carlos, ¿no? Sí, lo congelan y viene un barco y lo recoge. Increíble, ¿no? Y se lo lleva a China. Entonces, los barcos siguen en la zona de pesca el mayor tiempo posible, ¿no es cierto? Y al Perú le debe interesar, como política, que no haya un esfuerzo de pesca tan grande al lado de nuestro mar, en donde la principal actividad artesanal es la pesca de pota, lo que pescan los chinos, ¿no? Entonces ahí el Perú debiera tener un rol más proactivo. Sin duda. En la OROP del Pacífico Sur, que es donde corresponde la regulación de esta actividad fuera de las 200 millas, para poder buscar esa reducción del esfuerzo de pesca que se realiza principalmente por naves chinas. De acuerdo. Por lejos de la flota más grande. No, por lejos. Por lejos. De acuerdo. ¿Los 2 años de pandemia beneficiaron al mar peruano en temas del impacto que genera la pesca? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Hubo un impacto de pocos meses. Como todas las actividades, sobre todo en el extremo más fuerte de la pandemia, ¿no es cierto? Pero hubo a la vez una recuperación relativamente rápida expresada en las exportaciones. Nosotros hicimos varios reportes de cómo iban evolucionando las exportaciones justo en febrero del 2020, ¿no es cierto? En mayo, y así logramos establecer una secuencia, y hacia el segundo semestre del 2020 empezó a haber una recuperación. Pero a la vez también hubieron comportamientos distintos. En el Perú y en el mundo se incrementaron las ventas de conservas. Fue identificado como uno de los alimentos seguros, de guardar, ¿no es cierto? Entonces el Perú consumió más conservas, el mundo vendió más conservas. Hubo una reducción importante del mercado chino, ¿no? Sobre todo con harina de pescado, con pota, pero que luego tuvo una recuperación
relativamente rápido, de tal forma que el año 2021 ya estaba en los niveles previos a la pandemia. Los impactos se dieron, yo diría, dentro del país, ¿no? Okay. En primer lugar, el cierre significó que no hayan restaurantes y por lo tanto un segmento importante de demanda, ¿no? Fue prácticamente cancelada. Okay. ¿No? Una demanda que siempre va sobre las mismas especies, exacto, además, ¿no es cierto? Exacto. ¿No? Y sobre todo costeras, ¿no? Exactamente. De relativamente alto valor. Lo mismo en alguna medida con los mercados, ¿no? De abastos, con los sistemas de esa naturaleza de comercialización, se vieron de alguna forma afectados. Okay. ¿No? Y sin duda, como en todos los sectores, la muerte, ¿no? Hubieron varios pescadores, como en todos los sectores, ¿no? Hemos seguido también, ¿no? ese tema respecto a los impactos más propiamente de la salud, ¿no? Que implicó la pandemia. Y finalmente, como parte también de este proceso, se incrementaron las ventas a distancia, ¿no es cierto? Ah, no te creo. Sí, hubieron pescaderías, ¿no? Han habido algunos emprendimientos relacionados con la venta de esa forma para poder tratar de compensar las restricciones presenciales en la comercialización. Pero es interesante lo que plantea Juan Carlos, porque si a nivel del impacto sobre las especies pudimos ver una recuperación en tan corto tiempo, reordenando la casa, ¿podríamos tener un mar sostenible para tantísimos años por delante? Sin duda, sin duda. Esa es la hipótesis principal del trabajo de Océano. Así es. Un recurso bien regulado genera alimento y empleo. Sí, señor. Un recurso sobreexplotado ni genera empleo ni genera alimento. Y eso es, creemos, la base fundamental del esfuerzo para regular las pesquerías en el Perú y en el mundo. Esta ley, ¿de qué espacio político nace dentro del Congreso, Juan Carlos? En realidad tiene un periodo bien largo, ¿no? Tiene un periodo bastante largo. Inicia al inicio de este Congreso con el presidente de la Comisión de Producción, Jaime Quito, ¿no? Pero Quito se plantea toda una ley. Y eso generó un debate demasiado amplio. El proceso no fue... Había pandemia, ¿no? El proceso no fue adecuadamente llevado, generó muchas resistencias, habían temas que no quedaban claros respecto a cuál era su fundamento. Y cuando llega el cambio de la comisión, en julio del año pasado, no logra aprobar ni discutir esa ley. Y cuando entra los nuevos miembros de la comisión, entra Edras Medina, que también es de Arequipa, ¿no? como Quito, allí, en un sentido, digamos, más pragmático, plantean no discutir una ley, sino determinados aspectos de la ley. Valioso también. Que se tengan que actualizar. De acuerdo, que cambiar, claro. Que actualizar, ¿no? Porque, como te decía, la ley no es mala, pero tiene un tiempo donde es necesaria la actualización. Han habido cambios y tecnologías que han entrado en la pesca. Retos distintos, ¿no? Condiciones de mercado. Así es. Entonces, ese proceso se ha estado llevando casi un año, ¿no? Casi un año. Y a comienzo de este año, nosotros lo que estábamos observando era una discusión de la actualización de la ley, pero a comienzo de este año el Congreso, la Comisión, optó por incluir en un proyecto de ley que ya estaba avanzado, como el de la pesca ancestral, estos dos cambios importantes de la Ley General de Pesca, ¿no? Ya eso es un proceso parlamentario, digamos, ¿no? Claro. Hay otros temas que se han quedado pendientes, entiendo de que se trabajarán en el futuro. Se trabajarán en el futuro cercano, pero entonces de esa forma fue la discusión, la aprobación. Hay que tomar en cuenta que en la segunda votación la ley ha sido aprobada por unanimidad. ¿No? Entonces, da un buen respaldo importante. Exactamente. De acuerdo. Y el Congreso y el Ejecutivo no lo ha observado. Así es. Y por eso el sábado salió publicado. Por ahí va mi última pregunta. ¿El Congreso avanzó solo o en pared con Produce? ¿Han trabajado juntos, te parece? Yo creo que han estado coordinando lo necesario, pero no ha sido un trabajo en conjunto. Entiendo. ¿No? Han habido observaciones menores de Produce, pero entiendo que el gesto político de aprobarla, aún con esas observaciones menores, ha pesado más. Por las condiciones de cómo se ha discutido. Bueno, Juan Carlos, entendiendo que aún faltan cosas por afinar y que nos falta el reglamento,
vamos encaminados. Parece una buena noticia, vaya. Sí, sí, así es. Así es, ¿no? Sobre todo en situaciones, además, en donde, por ejemplo, hay un niño que se viene, hay situaciones que van a ser, en general, difícil por algunos meses, ¿no? La propia actividad económica del país, ¿no? Si es que se confirma un niño de la magnitud de lo que se está estimando. Correcto. ¿No? Y que creemos es necesario ir adaptándonos para enfrentar esas situaciones que serán cada vez más frecuentes. Juan Carlos, muchísimas gracias. Creo que ha sido sumamente claro. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Carlos.